Tenemos como primera lectura de esta segunda meditación la carta de San Pablo a los Gálatas, que en el capítulo 3, versículos 26 al 29 nos dice San Pablo: hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Pues vemos aquí un texto hermoso escrito por San Pablo a una comunidad de origen pagano que ha aceptado el Evangelio, que ha sido constantemente confrontado. También bueno, no es una comunidad, son en realidad 11 comunidades, son 11 ciudades las que conformaban Galacia, esta región al centro de la actual Turquía, a quienes Pablo escribe una sola carta, pero les va diciendo a ellos cómo por el bautismo entonces han quedado incorporados a Cristo. Algunos traducen incluso como injertados en Cristo por medio del bautismo. Y tenemos ahora del Santo Evangelio según San Lucas este hermoso pasaje que nos presenta la confesión de Pedro. Dice así, Lucas 9, 18 al 24, un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Bien, de estos dos textos, entonces, hacemos una meditación partiendo de la carta de San Pablo. Dice él que hay que vivir revestidos de Cristo. ¿Qué significa eso? Aquí pongo esta imagen de la estatua de San Pablo que está en la Plaza San Pedro. Al fondo se ve la imagen de Cristo que está en la parte central de la fachada de la Basílica de San Pedro, y que nos va presentando esta relación a partir de una imagen, como detrás de Pablo, ¿quién está? Está Cristo. Cristo muerto y resucitado. Va cargando la cruz, glorioso en su condición de resurrección, pero siempre abrazado a la cruz, con el orgullo de haber muerto por la humanidad, porque solo Él podía vencer a la muerte y así abrirnos el camino de la reconciliación y de la justificación con Dios. Pablo dice que vivir revestidos de Cristo es un mandato, es una vocación de todos nosotros, y que conlleva el permitir que Cristo viva en nosotros y que conduzca todas nuestras decisiones según Dios. Esto se dice fácil, pero muchas veces la gente no lo hace. Por ejemplo, en todos los años que he sido párroco, nunca una pareja de novios ha solicitado el casarse por la iglesia porque lo reflexionaron
ante el Santísimo. ¿Cuándo han visto ustedes una pareja de novios que se pasen ahí pelándose las rodillas frente al sagrario para decidir si se casan o no? ¿Cuál es su vía de decisión? La emoción, lo que sienten uno por el otro, el que se sienten bien, a gusto, que compaginan, etcétera, pero ¿y la reflexión, la meditación ante Dios, dónde está? Y quizá a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero muy diferentes, por ejemplo, cuando alguien va a tomar una decisión dentro de un ámbito religioso, digamos una ordenación, unos votos religiosos, etcétera, pues ahí sí te piden, ¿sabes qué? Plántate ante el sagrario y piénsale bien, plantéale a Dios, pregúntale si realmente Él te pide eso. No es fácil, pero son pasos necesarios. Para Pablo, todos somos uno en Cristo. Fíjense qué importante este principio, porque San Pablo en sus cartas nunca habla a un nivel individual. Dice él, ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Fíjense qué importante es esto, porque a los protestantes esto les entra por un oído y les sale por el otro. Porque el protestantismo siempre insiste en la relación individual entre Dios y tú. ¿Y dónde queda la iglesia? ¿Dónde queda la comunidad de la cual recibiste la fe? Tú no te diste la fe a ti mismo, ni te la dieron tus padres simplemente porque te llevaron a bautizar. La fe te la dio la iglesia. Y por tanto, ¿qué es la iglesia? La comunión de los creyentes, la comunión de los bautizados. Pertenecemos a esa comunión. Todos somos uno en Cristo Jesús. De modo que todas mis decisiones en la fe deben considerar a la iglesia como familia. No debo buscar solo mi bien personal, sino el bien de todos, el bien de la comunidad eclesial. Y así entonces, pues vamos creciendo en esta conciencia de ser familia. Por la fe, además, dice Pablo, somos herederos de las promesas de Dios, Abraham. Llamamos a Abraham padre de la fe, no solo para los judíos, sino también para nosotros. Dijo Dios a Abraham que de su descendencia bendeciría a todas las naciones, y lo ha hecho realidad a través de Jesucristo, descendiente de Abraham, miembro del pueblo judío, y que por Cristo vino la bendición a todos los pueblos de la tierra. Del Evangelio notamos esto, que Cristo se deja narrar cuando Él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Vemos que Jesús se deja narrar. ¿Por qué? Porque la identidad narrativa de Jesús, que es el resultado de las narraciones evangélicas, qué tipo de imagen de Jesús tenemos a través de los 4 evangelios, esa es la identidad narrativa. Esta identidad narrativa hace converger al llamado Jesús de la historia con el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es el Cristo de los dogmas, de los libros de doctrina, pero el Jesús de la historia es este hombre que caminaba, predicaba, hacía milagros, hacía discursos, entraba en controversias con los fariseos y escribas, enfrentó a los sacerdotes del templo, fue juzgado por Poncio Pilato, fue crucificado, murió, resucitó. Ese es el Jesús de la historia. Y el Cristo de la fe, pues es precisamente todo en la evolución teológica y sobre todo dogmática que se fue forjando a través de los siglos, de nuestra comprensión de quién es Jesús.
desde una teología conceptual, mientras que en la Biblia encontramos una teología narrada, una teología narrativa. Entonces, el Jesús narrado de los evangelios es el punto de contacto entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, el Cristo que vivieron las comunidades cristianas que reflexionaron, meditaron y plasmaron en los santos evangelios, en todo el Nuevo Testamento y en la comunión y la vida de la fe de la Iglesia. Nosotros también nos definimos en nuestra identidad práctica por las narraciones que hacemos de nuestra propia vida. De hecho, fíjense que comúnmente cuando uno empieza a ir a una terapia psicológica, generalmente lo primero que pide un psicólogo o una psicóloga es que tú redactes tu vida, narres tu vida con puño y letra en unas 10, 20 páginas. Te dicen, a ver, me vas a traer esta es tu primera tarea. ¿Para qué lo hacen? Para que ellos se den cuenta cómo te percibes a ti mismo, qué narras de tu propia vida. Se van a dar cuenta también que, pues, por lo general, muchas veces la gente narra una historia bonita. Pero dicen, a ver, si lo que me narras es tan real como lo que tú escribiste, o que tu vida es realmente lo que tú escribiste, pues no necesitarías una terapia. Como, ¿por qué entonces buscas un psicólogo? No, pues es que me han dicho que soy medio enojón, pero nunca lo pones en tu texto. ¿Ya? En tu narración tú eres el santo, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que no has narrado? ¿Qué estás escondiendo? ¿O qué no aceptas de ti mismo? Y en el fondo, estas historias que nos contamos a nosotros mismos con respecto a nosotros mismos, en realidad van definiendo nuestras actitudes, el tipo de decisiones que tomamos, ¿verdad? El trato y comportamiento que tenemos con otras personas es resultado de lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Quién soy para mí mismo? Lo expreso en una narración. Un ejercicio que algunos proponen es que tú narres tu propia vida aunque nadie lea tu texto, pero que seas completamente sincero y te describas a ti mismo en el desarrollo del paso de los años, aunque al final de escribirlo quemes el texto para que nadie lo lea. Pero sí es conveniente que tú mismo veas cómo te narras a ti mismo, porque ahí vas a reflejar la identidad que crees tener ante ti mismo. Jesús, en cambio, fíjense, él no se narra a sí mismo, él deja que lo narren. De hecho, él nunca escribe ningún evangelio, él nunca escribe doctrina, todo lo que enseña es oral, todo lo enseña de viva voz y se deja narrar. Ahí se da cuenta quién lo ha entendido. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dicen, para unos eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o algún profeta resucitado. Y Jesús dice, bueno, eso soy para quienes no andan conmigo, quienes no me han escuchado, no han visto todo lo que yo hago. Pero ustedes que sí lo han visto, ¿quién soy para ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Mesías de Dios. Una profesión más judía que cristiana, porque el término Mashiach en hebreo significa el ungido de Dios. Pues era de esperarse porque pues, Jesús no ha resucitado, Pedro todavía no llega a una mayor comprensión de la fe en Jesucristo. Lo interpreta desde categorías judías como el Mesías. Ya después se entenderá, Pedro, que Jesús es algo más que un Mesías. Pero por lo pronto, pues dice, eres esto, al menos de lo que yo alcanzo a ver, con la formación que yo he llevado, etcétera, yo creo que tú eres el Mesías de Dios. Solo en el Evangelio de Mateo, Pedro le va a decir, tú eres el Hijo del Dios vivo, y entonces Jesús va a enaltecer la respuesta de Pedro. Pero aquí Lucas como que es muy parco, va siguiendo prácticamente la redacción de San Marcos en su Evangelio, cuando en el capítulo 9 Marcos pone también la profesión de Pedro e incluso aclara que están en Cesarea de Filipo y no hay más gente que los discípulos. Mientras que aquí Lucas dice que
Jesús hace un planteamiento a sus discípulos y después se dirige a la multitud. Vean el inicio del último párrafo. Dice, luego dirigiéndose a la multitud les dijo, y te quedas, caray, entonces había más gente. Ajá. Mientras que en Marcos y en Mateo Jesús está a solas con sus discípulos cuando les hace estas dos preguntas. Están en una zona muy, muy alejada de toda población, en la región de Cesarea de Filipo, allá en el norte de Israel, casi llegando a Siria. Ahí es donde Jesús hace este planteamiento según Marcos y según Mateo. Bien, entonces vemos, Jesús se deja narrar y así trata él de no solo de comprender cómo lo ven, sino también de ahí va a depender también cómo los discípulos van a asumir su propia vida como seguidores de Jesús, según la narrativa que hacen de Jesús. ¿Ok? Entonces, en la narrativa de nuestra vida, demos a Jesús el lugar que realmente le debe corresponder. Quizá Jesús es para mí hasta ahora una especie de extraño, alguien que me impone una serie de mandamientos, que me impone una serie de desafíos de la fe, y entonces se convierte casi para mí en una especie de obstáculo. Por eso se fijan, después de la profesión de Pedro en esta pregunta que Jesús hace, la siguiente escena Jesús dice, ¿saben qué? Me van a matar. Llegando a Jerusalén, y Pedro dice, Señor, no te puede pasar esto a ti, no lo voy a permitir. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tu forma de pensar no es de Dios, sino de los hombres. ¿Por qué esta reacción de Jesús? Porque Pedro no ha entendido todavía quién es Jesús. Si bien dice que es el Mesías de Dios, no entiende el mesianismo de Jesús. Y entonces cuando Jesús dice lo que le va a pasar, Pedro quiere detenerlo. Quiere evitar que esta persona que admira y sigue, que es Jesús de Nazaret, le pueda pasar algo negativo. Así también nosotros debemos preguntarnos en esta reflexión personal, ¿quién es Cristo para nosotros? Pero según la narrativa de nuestra vida, aquí conviene el que cada uno, incluso después de este retiro, quizá mañana, domingo, o no sé, algún día de la semana, que nos agarremos unas hojas y digamos, a ver, voy a tratar de narrar mi vida con toda sinceridad, quién soy para mí mismo, y ya que lo redacte, vea, chin, ¿realmente Jesús tiene un rol en mi vida? ¿Es un protagonista o un personaje secundario? Y fíjense, hablo aquí de protagonista y personaje porque son los elementos de una narrativa. Como la narrativa define lo que yo pienso de mí mismo y de otros, pues también conviene plantear aquí a las personas que van saliendo en mi vida, verlas como lo que son dentro de una narrativa, son personajes, pero ¿qué tipo de rol tienen en la narrativa de mi vida? Otra pregunta, ¿qué podemos hacer para darle más relevancia a Él en nuestra existencia? Porque fíjense, a veces nos puede pasar como San Pablo. Creemos servir a Dios ejerciendo a veces incluso violencia contra otros. ¿Qué le pasó a él? Creía servir a Dios llevando a gente a la cárcel. Gente que no le hacía mal a nadie, pero según él, esa gente estaba tergiversando la fe judía. Y entonces los ve con coraje. Los ve como conservadores fifís, a lo mejor, ¿verdad? Y entonces los persigue, los denigra, los encarcela. Creía estar sirviendo a Dios haciendo eso, hasta que Cristo se le aparece y le dice, no, no va por ahí. Si tú me vas a servir, vas a hacer lo que yo te diga, no lo que tú crees que es conveniente a tu fe.
Así que, bueno, la última pregunta, ¿cómo podemos cargar con nuestra cruz diaria? Fíjense cómo en el fondo nuestra cruz somos nosotros mismos, nuestros hábitos, costumbres, la forma que creemos estar sirviendo a Dios. Puede resultar una cruz, puede ser un autoengaño, como le pasó a Pablo. Puede ser que yo con todo sincero corazón crea estar sirviendo a Dios, pero si no me doy cuenta que en el fondo quizá estoy dañando a alguien con esta forma de servir a Dios, si me autoengaño pensando que la forma de servir a Dios es la única forma de poderlo servir, pues entonces más bien me estoy aferrando a una perspectiva de la fe, que quizá no es la perspectiva que Dios me ofrece. Uh-huh. Puede pasar y pasa mucho, por ejemplo, con seminaristas que son expulsados del seminario y aunque les expliquen y les digan, mira, nosotros vemos en ti esto y que tu carisma es otro, no el de ser sacerdote o pastor de comunidades. Ah, no, pues estos chavos se aferran a que a fuerza tienen que ser sacerdotes y entonces andan brincando de seminario en seminario, de comunidad religiosa en comunidad religiosa, incluso hasta se van a otro país para que finalmente los ordenen, porque ellos están seguros de que esa es su vocación. Eso ya es una necedad. A veces hasta la gente de la que menos pensábamos resulta que acaban ordenándose. Y en el seminario muchas veces los que son más radicales en cumplir con el reglamento y todo eso son los primeros que abandonan el sacerdocio. Porque ya cuando llegan los golpes, ¿verdad?, de la vida, se dan cuenta que no todo es como la estructura del seminario que los protegía. Y entonces al no tener raíces profundas, acaban saliéndose. Hay seminaristas que, por ejemplo, desprecian a sus compañeros que porque no tienen suficiente espiritualidad, que porque les falta profundidad en los estudios teológicos o qué sé yo. Y entonces estos se creen superiores a los otros. Entonces no se juntan con ellos, no juegan con ellos, no hacen amistad con nadie, viven encerrados en su cuarto. Y pues eso es todo lo contrario a lo que se espera de un sacerdote, ¿verdad? Que sea sociable, afable, integrado, que acepte a la gente como es, y ya en el caminar, pues la gente va cambiando, ¿no? Pero si tú quieres que todos sean perfectos y estén amoldados a ti antes de tú establecer una relación con ellos, pues ya la regaste, te vas a quedar solo, porque eso nunca va a pasar. Nadie nació para hacer lo que tú esperas de ellos. Hay que tener claro eso, ¿verdad? Porque si no, nos damos de golpe siempre, siempre, todos los días en la cabeza, porque el mundo no es como queríamos. Y no, aquí como que bienvenido al planeta Tierra, la gente no nació para darte gusto. Y si no lo entiendes, vas a pasarla muy mal, ¿verdad? Entonces, más vale tener pues una buena dosis de realismo, aceptar que cada quien es diferente y que en esa diferencia se puede encontrar la riqueza de una comunidad. Ajá. No obstante, esa diferencia no debe estar fundada en cosas que no son evangélicas. O sea, no podemos aceptar dentro de la diferencia la inmoralidad. Eso sí no está permitido.